de libertad, no en todo el país, necesitamos transformaciones y reformas a la ley para frenar situaciones de injusticia o desigualdad. En nuestro país, por ejemplo, pues las mujeres ricas pueden abortar, aunque sea ilegal, en los consultorios, sus médicos privados, pagando 15,000, 20,000 pesos por un aborto muy bien hecho y legal. Entonces aquí hay un tema de justicia social, por eso es importante cambiar la ley, porque no es que si el aborto está prohibido para todas. Si el aborto está prohibido para las que no tienen dinero para comprarse buenos abortos ilegales y clandestinos, ¿no? Entonces, aunque nuestro artículo 4 constitucional garantiza desde 1974 el derecho a elegir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de los hijos, en ese artículo no se habla de las formas o de los mecanismos para poder llevar a cabo esa decisión. Por eso se requiere lo que llamamos densificar, darle densidad a ese derecho, darle más constancia. ¿Qué implica el cuarto constitucional? Las feministas decimos que con el cuarto constitucional bien densificado, ahí está presente el derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Ahora, quisiera entrar, ya este fue como el marco teórico desde el cual quiero hablar. Ahora quiero poner el ejemplo que me parece que es muy interesante lo que ha pasado con la ciudadanización de las usuarias en el Distrito Federal. Hemos pasado de ser mujeres delincuentes simplemente a ser usuarias de un servicio de salud. Cuando desde finales del año 2000 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal empezó a debatir el proyecto de reformar el Código Penal para introducir en la Ciudad de México el sistema de plazos, o sea, antes se decía que el sistema era un sistema de causas. El aborto no era delito, no estaba penalizado cuando era producto de una violación, cuando había que salvar la vida de la mujer, entonces eran causales. En los países desarrollados, del primer mundo, en Europa, en Canadá, ahí son plazos que se han fijado en función de que hasta después de la semana 28 empieza la actividad cerebral en un feto y que antes de esa semana se pueden hacer abortos porque no hay ni sensaciones, ni hay dolor, ni hay nada. Entonces los países europeos tienen el aborto a las 14, a las 18, a las 20, incluso a las 24 semanas. La Organización Mundial de la Salud habla de las 20 semanas como un límite para hablar entre embrión y feto, y casi todas las legislaciones del primer mundo están entre los 18 y 20 semanas los abortos. En México, en el Distrito Federal, el entonces secretario de Salud del gobierno del Distrito Federal, el doctor Manuel Mondragón y Cal, se dio cuenta con la discusión que había en la Asamblea que existía una gran probabilidad de que la reforma se aprobara. Y si se aprobaba, esto lo obligaba a la Secretaría de Salud a reestructurar el servicio ginecológico en sus hospitales para garantizar este derecho y para traducirlo en una atención adecuada. ¿Qué hizo el doctor Mondragón? Pues el doctor Mondragón, como buen político, escuchó a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones feministas que llevaban muchos años empujando esto y que tenían vínculos con otras organizaciones internacionales, con países que ya tenían despenalizado el aborto y que estaban dando el servicio. Y entonces estableció una relación de trabajo con estas organizaciones y tuvo entonces información de punta para planear y organizar el modelo de atención del gobierno del Distrito Federal. El 24 de abril de 2007, 6 partidos de la Asamblea Legislativa despenalizaron el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial, los hospitales de la Secretaría de Salud estuvieron ya listos para dar el servicio de ILE, interrupción legal del embarazo. Desde un principio, el gobierno del Distrito Federal desplegó recursos materiales, pero también imaginativos,
para atender una demanda desconocida. No sabíamos cuántas mujeres iban a llegar, en qué condiciones iban a llegar, si iban a llegar con 12 semanas o con 8 o con 20, y había que decirles que no se podía. Sí se temía que la demanda rebasara la posibilidad de atención de las mujeres. Y además hubo resistencias en el personal médico y de enfermería por dos razones. Por un lado, porque se vivió que el procedimiento como una carga extra de trabajo. O sea, antes del 24 de abril nadie tenía que hacer ILES. Después del 24 de abril había que hacer ILES y no sabía a cuántas mujeres. Pero también hubo resistencias por convicciones religiosas, ¿no? Lo que se llama objeción de conciencia. Muchos médicos se declararon objetores, también algunas enfermeras, y hubo que explicarle a las enfermeras que dado que ellas no hacían el procedimiento, sino que nada más cuidaban a la paciente antes y después del procedimiento, que ellas no podían ser objetoras. Sin embargo, la objeción de los médicos lo que hizo fue modificar el clima laboral. Hubo tensión, porque además en la parte de afuera de las clínicas y de los hospitales del Distrito Federal se pusieron estos grupos llamados pro vida, que yo creo que hay que llamarlos pro embrión, y se pusieron a rezar el rosario con altavoces y con mantas y a gritar y a hacer escándalo, y además llegaron a entrar a los hospitales a tratar de convencer a los médicos de que se declararan como objetores. Ante esta demanda, porque eso sí, al día siguiente ya había decenas de mujeres que habían llegado a que se les hiciera una ILE, entonces la Secretaría de Salud decidió introducir un método que releva a los médicos de realizar la intervención y que es el aborto con medicamento. Es un método seguro, de alta efectividad, y los estudios al respecto demuestran que el 95% de los abortos inducidos así son exitosos. Hay un 5% de mujeres que toman las pastillas y no se provoca este aborto espontáneo. Fíjense, este procedimiento existe desde 1980 y su ingesta permite interrumpir un embarazo sin necesidad de hospitalización ni de intervención quirúrgica. Pero lo interesante fue el debate que se dio en la Secretaría de Salud, porque el propio secretario, y esto lo habló con el jefe de gobierno en ese momento, Marcelo Ebrard, decían, híjole, el chiste de este método es que las mujeres sigan muy bien las instrucciones de las pastillas, pero que luego regresen a una revisión para que no hayan quedado residuos. ¿Y qué tal si no regresan? ¿Y qué tal si tenemos complicaciones? ¿Y qué tal si una luego se infecta? Digamos, toda la problemática de la responsabilidad de la Secretaría de Salud y de decir, híjole, le soltamos a las mujeres la decisión de que ellas en sus casas, solitas, con un papelito, un folleto, te pones las pastillas en los cachetes y haces esto y haces lo otro, y esperas a que te venga un aborto espontáneo y luego vienes a una revisión. Vamos a confiar en las mujeres. Y se aventaron y les salió perfecta la jugada. No ha habido una sola complicación. Llevan más de 110,000 mujeres que se han hecho la ILE en el Distrito Federal y no ha habido una sola complicación de que una mujer no haya regresado. Sí ha habido casos, muy pocos, que no les hizo efecto la pastilla y entonces regresan para que les hagan una aspiración, se las hagan mecánicamente, pero no por un problema de irresponsabilidad, ¿no? Pero además, o sea, lo que empezó a pasar en la relación entre las usuarias y el personal médico es que empezó a cambiar. No es lo mismo un médico que le dice a una mujer, a ver, madrecita, venga para acá, abra sus piernitas, yo le voy a hacer tal cosa, a un médico que le dice a la usuaria, a ver señora, usted se tiene que tomar las pastillas así y hacer esto y luego viene. Esta cosa paternalista de los médicos, de las pacientitas, ¿verdad? Y de no dar muchas explicaciones, usted tranquilita, yo le voy a hacer, ¿no? A decirle, no, mire, estas pastillas lo que hacen es provocar un desprendimiento embrionario, usted va a tener como un coliquito de esos cólicos que se tienen, usted va a ver que sale, o sea, todo
el tomar a las mujeres como personas responsables que están preocupadas por su salud y que les interesa que el procedimiento llegue a su fin bien, ¿verdad? Y que ellas deciden, pues las que están en un trabajo, pues se lo hacen o el sábado o el domingo, las que no trabajan y se lo pueden hacer entre semanas, se lo hacen entre semana, pero hay una relación totalmente distinta entre los médicos y las usuarias. Hay dos investigadoras, Ana Muchaste y Edith Flores, que llevaron a cabo un estudio entre las usuarias justo después de la reforma legal y luego volvieron a repetir el estudio un año más tarde. Ellas querían documentar cómo, más allá de las características de cada embarazo, el carácter legal del procedimiento permitía que ellas en su subjetividad se sintieran y pensaran distinto. Las investigadoras señalaron que la legalización marcó un cambio formal, no solo en la práctica del aborto, sino en la concepción que las mujeres tienen de sí mismas al tomar esta decisión. Inmediatamente, además, después de la reforma, las mujeres que abortan en la Ciudad de México pasan de ser delincuentes a ser usuarias legítimas de un servicio público. Y esto lo que provocó la legalización es que las mujeres se reconocen como titulares de un derecho, y la legalización, y especialmente esta prestación gratuita, ¿no?, fue interpretada por las mujeres como un respaldo y una legitimación social a su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su reproducción, y esto además ha facilitado las condiciones para el ejercicio de su autonomía y su autodeterminación en otros campos, empezar a sentirse como personas que tienen derechos. Y además, pasar del miedo, híjole, un aborto clandestino, y si me infecto, y si me muero, y si me hacen algo horrible, y si me dejan estéril, todo el miedo asociado a la ilegalidad, pasar de ese miedo a la seguridad, pues fue vivida como un alivio, ¿no? Por eso estas investigadoras dicen que la reforma ha traído condiciones que transforman la experiencia del aborto en una posibilidad que refuerza la construcción social de las mujeres como sujetos autónomos con derecho a decidir plenamente sobre su cuerpo y su vida. Por otro lado, no solamente les cambió el chip a las usuarias, también al personal que las atendía. Yo hice una investigación en el Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán, en donde se hace el 80% de las ILES con medicamento, y entrevisté a todo el personal, al director de la clínica, a los médicos y médicas ginecólogos, a todas las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a las de intendencia, a las policías, a todo el mundo entrevisté. Y fíjense, fue muy interesante porque la gente, cuando uno la entrevista, también sabe cuál es la respuesta políticamente correcta, ¿no? Entonces, muchos me daban la respuesta políticamente correcta, pero yo lo que hacía era seguir platicando con ellos de otras cosas y de la película que vi ayer, y ya después de una plática larga me empezaban a decir qué es lo que verdaderamente pensaban de las mujeres. Yo lo que quería ver era cómo la veían, porque la respuesta políticamente correcta era: el gobierno respeta a las mujeres y nosotras aquí le hacemos la interrupción legal del embarazo, y todo el mundo así siguiendo el guión muy bien, ¿no? Pero después de un rato me empezaban a quejarse: no, hombre, es que las mujeres ahora vienen muy exigentes y vienen muy descaradas, ¿no? Y son muy desinhibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no llegan como llegaban al principio. Los primeros meses, que todavía no había un cambio cultural bien instalado, pues las mujeres llegaban con culpa de: ching, vengo a hacerme un aborto. Llegaban todas así, sumisas y bien portadas. Pero cuando se empezó a correr la voz de que ese era un derecho y que no tenían por qué me ayude, vengo a buscar una ILE, yo tengo derecho a tener una ILE, pues claro, se fueron muy asertivas. Y entonces para el personal decían: oh, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a desdramatizar el aborto, se le quitó esta cosa horrible de drama, del conflicto. Era un servicio de salud.
Llegabas, te hacían tu ultrasonido, veían cuántas semanas tenías. Si tenías menos de 10 semanas, entrabas en el aborto con medicamento, con pastillas. Si tenías más de 10 semanas, te hacían la aspiración, ¿no? Estabas con otro grupo de 30 chavas. Al rato de estar ahí, empezaban: oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu casa? No, puta, mi madre me chingó, que no sé qué, mi papá, y se morían de la risa y estaban platicando. Se empezó a desdramatizar. Resultaba que los embarazos no deseados pues era algo que le pasaba a muchas, y que había un gobierno en donde no tenías que ir y esconderte, sino que llegabas a pedir tu ILE, ¿no? El cambio cultural que se da con esto es impresionante, ¿no? Entonces, los médicos, claro, acostumbrados a esta pasividad de las pacientitas, de que, ay, madrecita, yo se lo arreglo, ¿verdad? Y se encontraban con chavas que le decían: a ver, yo vengo por mi ILE y tengo tantas semanas y lo quiero con medicamento, ¿no? Entonces estaban muy desacostumbrados los médicos a que las mujeres los trataran al tú por tú, ¿no? O sea, pues, órale, vamos a ver. Entonces, estas conductas desinhibidas, descaradas, ¿verdad?, muestran la apropiación de un derecho ciudadano. Y los comentarios de incomodidad o de molestia por parte de algunos integrantes del personal, a mí lo que me hicieron pensar es cómo se encuentra todavía vivo el estigma inserto en el tejido cultural. Este estigma católico de que un aborto es un asesinato que influye en las creencias ciudadanas y en los discursos sociales. En México, como en la mayoría de los países de América Latina, la campaña del Vaticano, de los obispos locales y de los grupos pro embrión ha logrado difundir esta figura del aborto como un asesinato. Y fíjense, los estigmas se crean cuando sobresimplificamos, y el estigma del aborto no es una excepción. Calificar de criminales a las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado y calificar de abortistas o de aborteros a los profesionales que las atienden es parte de las estrategias deslegitimadoras de estos grupos fundamentalistas que se cobijan bajo las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia Católica. Esta estigmatización está teñida, está filtrada por esta valoración religiosa sobre que el papel esencial, el destino de una mujer está en todos los hijos que Dios te mande. Entonces, si Dios me mandó un hijo y yo no lo quiero, pues sí está muy mal. ¿Cómo le voy a estar haciendo esto a Dios, verdad? Ahora, lo que pasa es que Dios no los manda con el pan debajo del brazo, ¿verdad? O con un cheque. Entonces, de nada sirve que todos los análisis que se han hecho sobre el aborto muestren que el aborto sea ilegal, que la penalización más afecta a las mujeres pobres. Y así estigma e injusticia van de la mano. Y aunque el personal tuvo que modificar su discurso de, bueno, ya es un delito, yo estoy trabajando en un hospital del gobierno y tengo que tratar a estas mujeres como usuarias, sí había una parte de muchos médicos en donde todavía el estigma tenía resonancia, y entonces lo que hicieron fue como desplazarlo, ¿no? Entonces ya su coraje no era porque el aborto fuera legal, sino que porque las mujeres son muy descaradas cuando lo piden, ¿no? Entonces, lo que me parece muy importante de esta exitosa experiencia de la despenalización del aborto, y digo exitosa porque fíjense, de los 110,000 casos, solamente muy al principio, como al mes más o menos, hubo una tragedia, y es que llegó una chica menor de edad, de 15, 16 años, con sus papás que la acompañaron, y venían muy desesperados de que le hicieran la ILE. Y el médico en turno, cada persona que llega a pedir la ILE, lo primero que le hacen es el ultrasonido, porque con el ultrasonido se ve en qué semana del embarazo está. Y estos papás le lloraron al médico: es que ya, hágaselo ya, nos tenemos que ir, porque estaban de paso, una cosa por el estilo. Y el médico se brincó, no le hizo el ultrasonido, y resulta que la chica tenía más de 16 semanas,
se complicó todo el procedimiento y la chica falleció. Es el único caso y fue un fallecimiento por no seguir el protocolo, no porque el procedimiento no sea el correcto. Pero de todos los demás casos, solamente hay un 1% de reincidencia. Cuando llegan las pacientes, una de las asociaciones civiles que se llama Population Council ayudó al gobierno a hacer toda la captura electrónica de los expedientes. Al tenerlos electrónicamente en la computadora se pueden ver la edad. Casi todas las chicas que abortan están entre los 16 y los 24 años, es casi el 70%. Se puede ver la escolaridad, hay muchas con escolaridad alta de prepa y de universidad que van. Se puede ver la religión, el 80%, 85% dice que es católica. O sea, se pueden ver muchos datos y también se puede ver cuando regresan una segunda vez por otra ILE. Y México tiene una de las tasas más bajas de reincidencia, es el 1%. Entonces, ahorita de las 100,000 mujeres, ha habido 1,000 mujeres que han regresado por una segunda ILE. Bueno, ya con esto voy a ir más o menos terminando para decir que esta introducción de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, se apoya en dos conceptos centrales del pensamiento democrático: la libertad y la igualdad. La ILE es libertad para decidir y es igualdad de acceso en los servicios médicos. Y es precisamente este acceso igualitario a una toma de decisión libre e informada y apoyada por los servicios de salud donde radica la posibilidad para las mujeres de hacer un ejercicio cabal de su ciudadanía. Y aunque haber hecho esta formalización del aborto como un derecho y haber institucionalizado los servicios correspondientes no llega a eliminar y a borrar el estigma ni a borrar a todos los grupos que se oponen a ello, ¿verdad? De todas maneras sí contribuye sustantivamente a la autonomía de las mujeres. De esas 100,010 mujeres, seguro varias comentaron su ILE con amigas, con familiares, con su mamá, y es una información que se ha ido como extendiendo, ¿no? Y en estos 6 años sí hay un cambio también en el personal médico, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos podido esta ILE retomarla en los estados? Primero, porque no es casualidad que en el gobierno, aunque todos los partidos la votaron, pues la iniciativa realmente se pudo llevar a cabo por la mayoría del PRD. Es decir, sin un gobierno perredista, la ILE en el Distrito Federal no hubiera salido. Entonces, eso para empezar. Pero entonces ahorita tenemos al estado de Guerrero, al estado de Morelos y al estado de Tabasco gobernados, digamos, por el PRD. ¿Por qué no se ha podido en esos estados llevar un proceso que desemboque en la ILE? Y bueno, yo creo que por un lado, algo que nos pasa en todo el país, no solamente en el Distrito Federal y no solamente en estos 3 estados, es la ausencia de un debate público. Fíjense, yo siempre pongo como ejemplo que en Italia, con todo y Vaticano, ¿verdad? ¿Quieren hacer una intervención? Hay unas personas que quieren hacer una pregunta, ¿no? En Italia, en 1978, se planteó la despenalización del aborto. Bueno, se planteó un año antes y el gobierno de Italia dijo: se va a discutir a favor y en contra en todas las televisoras y en todas las radiodifusoras. Y durante un año, los italianos y las italianas veían al médico a favor, al médico en contra, al abogado a favor, al abogado en contra, la feminista a favor, la señora de Provida en contra, y la televisión. ¿Qué pasó? Que cuando se despenalizó el aborto en 1978, con todo y Papa y con todo y Vaticano, toda la ciudadanía estaba a favor. Y cuando la democracia cristiana, que es el equivalente del PAN, pidió un plebiscito a los 2 años para ver si seguía la ley o no seguía la ley, el 82% de los italianos dijeron: queremos que siga la despenalización del aborto, y se acabó la discusión.
y ya llevan desde 1978 los italianos con la despenalización del aborto. Pero esto es producto de una sociedad informada, donde tú oyes de un lado y de otro las posiciones y vas formando tu postura. Y verdaderamente cuando tú pones a discutir a la gente a favor y a la gente en contra, pues sí, digamos, las personas que están en contra de la despenalización, que la mayoría es por razones religiosas, ¿no? Pues se les dice, ok, el aborto es como el divorcio, nadie te obliga a divorciarte aunque exista el divorcio. Si existe el aborto, nadie te va a obligar a abortar, tú no abortes, pero ¿por qué le prohíbes a la gente que lo pueda hacer? Entonces, este tema del debate público es fundamental. En México, las dos grandes televisoras han sido chantajeadas por los empresarios católicos, como el señor Servitje de Bimbo, que cuando se ha querido no solamente hablar de aborto, cuando Conacida quiso lanzar un video para el uso del condón que había grabado Lucía Méndez, el señor Servitje le dijo a Jaime Sepúlveda, que era en ese momento el director de Cencida, que si se sacaba ese video en la televisión, él retiraba la publicidad de Bimbo. Entonces, claro, con la cantidad de publicidad que tiene, pues la televisora dijo que no. Entonces estos empresarios chantajean a las televisoras de que si se da un debate sobre aborto, sobre homosexualidad, sobre todos los temas en los que ellos no están de acuerdo, pues ellos retiran es una forma de censura muy fuerte. Nosotros en el Distrito Federal, cuando se planteó el tema de la despenalización, los periodistas hablaban, hay un debate en la asamblea sobre esto, pero nunca hubo una mesa en donde se escuchara las posiciones a favor y las posiciones en contra. Y hubo, por parte del PAN, muchísimos intentos de sobornar a los diputados, de comprarlos, les ofrecieron dinero para que cambiaran el voto. Entonces, es un tema muy complicado, pero es un tema que se resuelve con una ciudadanía participativa que respalda al partido que está tomando esa iniciativa y en donde además se ve, o sea, en 1976, cuando las feministas en Italia empezaron a plantear la despenalización, Roma en ese momento era una ciudad de 2 millones de habitantes. Salieron 150,000 mujeres a la calle para pedir que los diputados hicieran la ley. En México, el gobierno no sienta presión y por lo tanto no está dispuesto a pagar un precio político, porque sí es cierto que hay un precio político por despenalizar el aborto. Sí es cierto que la Iglesia va a excomulgar, que la Iglesia va a decir, que los empresarios se van a empezar a mover. O sea, se tiene que analizar cómo están las fuerzas, cómo están los poderes fácticos, pero cuando hay una ciudadanía realmente definida y cuando el partido no va solo, sino que va acompañado, en el DF fueron 6 partidos, que era la coalición socialdemócrata, incluso el PANAL los del PRI votaron, los únicos que no votaron fueron el Verde y el PAN, ¿no? Pero no tuvieron suficientes votos para meter una acción de inconstitucionalidad. Entonces Calderón le pidió a la PGR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ellos metieran el recurso de constitucionalidad, y al meter ese recurso, la Suprema Corte lo tomó, lo analizó y después de 1 año 4 meses dijo sí es legal la despenalización en el DF. Y cuando la Suprema Corte dice eso, entonces el PAN y la Iglesia empiezan con todo este proceso de la protección a la vida, que fíjense también, en los países europeos que tienen despenalizado el aborto, la protección a la vida también existe, porque es un valor abstracto general que admite excepciones. Si yo me meto a casa de Rosario para robarle una noche y Rosario se defiende y me mata, ni modo que la metan allá en la cárcel porque no protegió mi vida. Digo, existe la legítima defensa, pues, ¿no? Entonces estos países europeos tienen la legítima defensa, tienen la eutanasia y tienen el aborto, aunque tengan la protección a la vida. Entonces aquí esa es otra de las fallas de no tener un debate público, que parecería que estas 17 reformas que se hicieron ya impiden el que verdaderamente se pueda despenalizar. No lo impiden, sí se puede,
pero sí necesitamos tres cosas, o necesitamos el triángulo de oro, que son tres puntas. En una punta necesitamos una ciudadanía participativa, activa y que se manifieste y que se organice foros, que organice marchas, que organice peticiones. Del otro lado, necesitamos a los expertos, pueden ser académicos, pueden ser los médicos, pueden ser los del Colegio de Bioética, pueden ser, en México nos apoyó la Academia de Ciencias Penales, el que era su presidente, el doctor Zamora Pierce. O sea, necesitas a los expertos que le van a dar el sustento, digamos, académico y de conocimiento a lo que pide la ciudadanía. Y en la otra punta del triángulo tienes que tener a los funcionarios y a los políticos. Si tú logras juntar esas tres puntas del triángulo de oro, ciudadanía, funcionarios, gobiernos, partido y expertos y académicos, las cosas salen. La despenalización en México no salió de un día para otro. Empezamos desde en el 2000, cuando estaba Cárdenas, antes, ¿no? Tratar de ampliar las causales, lo hicimos con Rosario Robles, luego con Andrés Manuel en el 2003 volvimos a hacer reformas, ¿no? Hicimos desplegados que firmó Octavio Paz, que firmó Monsiváis, Carlos Fuentes. Empezamos a juntar que se viera que la intelectualidad estaba a favor de la despenalización, y a partir de ahí también esta ciudadanía logró un respaldo de los expertos y de los intelectuales. Entonces, como ven, sí se puede despenalizar. Es complicado, requiere trabajo, pero va a ser más fácil despenalizar en gobiernos del PRD que en gobiernos del PRI o que en gobiernos del PAN. Entonces ustedes tienen aquí en Guerrero una gran oportunidad, pero esa gran oportunidad sí la tienen que coordinar. Para eso está aquí la Secretaría de la Mujer, ¿no? Y desde la Secretaría de la Mujer hay muchas posibilidades de empezar a buscar esos aliados, empezar a buscar esos expertos, empezar a mover las redes. Entonces, derechos sexuales y reproductivos hay varios. Aquí he optado por hablar de la ILE, porque sí creo que en Guerrero hay una necesidad ya de despenalizar, y después de ver la buenísima experiencia en el Distrito Federal